Bienvenidos al Noticiero del Senado. La salud en Colombia, un debate de nunca terminar. Mientras tanto, financiera y cualitativamente, la crisis es tenaz. El control político al gobierno en el Senado se hizo sentir. Las críticas de los senadores citantes y los órganos de control al modelo de la salud en Colombia evidenciaron que el sector de la salud pasa por uno de los momentos más difíciles desde que se optó por la Ley 100 hace 20 años. Dos proyectos con acento social que buscan morigerar altos costos en la vida cotidiana de los colombianos están a punto de ser leyes. Fueron aprobados en el Senado Familias en Acción, que busca convertir en política de Estado la asistencia social con recursos definidos en el presupuesto nacional. Igual la tarifa diferencial, que beneficiará en el transporte masivo a estudiantes y personas en situación de discapacidad. Vamos con más titulares en la presente emisión. Senadores piden al gobierno consecuencia con la caída del precio del petróleo y que baje la gasolina. Tras secuestro de periodista francés, el gobierno anunció nuevos protocolos para cubrir el conflicto armado. El acto legislativo sobre fuero militar sigue su curso en el Senado. Una celebración curiosa. Le partieron torta a una ley que cumplió 20 años y se quedó en el papel. El debate a la salud en Colombia tuvo un denominador común: sugerirle al gobierno la convocatoria de la emergencia social para superar su crisis. Crisis que llevó a los senadores a plantear casi que al unísono modificar el actual modelo de salud en el país, meter en cintura la intermediación y erradicar la corrupción del sector. La salud en Colombia colapsó. Además de la anterior reflexión hecha por los senadores, no se dudó en calificar a las EPS o intermediarios como los grandes responsables de la actual crisis. El gobierno, a través de la ministra de Salud, Beatriz Londoño, no supo qué responder, aun cuando la contralora Morelli cuestionó seriamente a fondo el actual sistema. Por eso creo que se perdió y se ha perdido el control sobre los mecanismos financieros de esas EPS y desde luego muchas veces el hombre distrae los recursos diferente a los que dice la ley, y más en un país donde está comprobado que la corrupción cabalga. El verdadero Ministerio de Salud en Colombia es el cartel de las EPS. Lo digo de la manera absolutamente categórica. El gobierno no mueve un dedo sin preguntarle a las EPS, y lo único que importa siempre en cada decisión es cómo le va a las EPS en la ganancia y cuánto se gana. Colombia invierte 40 billones anuales en la salud, dinero nada despreciable. ¿En dónde termina? Fue la pregunta con mayor eco en el debate citado por los senadores Juan Manuel Corzo y Jorge Robledo. Con esa plata podíamos haber cubierto a todo el país, tener una salud maravillosa, pero a veces el interés de lo particular prima sobre lo general, sobre la salud de la gente. Y ese fue un sistema como esos árboles que nacen torcidos, que no los arregla nadie. Bueno, y la señora ministra y no sé cuántos ministros más llevan años y años poniéndole curitas, dándole una aspirineta al sistema, tocando una cosita aquí, tocando otra cosita allá, pero no se atreven a meterle la mano a la estructura, al gran poder de las EPS. Pero además se denunció cómo altos funcionarios del gobierno tuvieron nexos con las entidades prestadoras de salud y cómo algunos de sus familiares tienen o han tenido contratos con estas firmas. Incluso el fiscal Montealegre salió a la palestra por los contratos con Saludcop. Señalo primero el caso del ministro Santamaría. Dice que la noción del aseguramiento en salud es buena y deseable. La Biblia. Esta es la clave, esta es la llave de todo este asunto. Y ha actuado en consecuencia en todo este tiempo que ha estado aquí. Hizo aprobar la ley 1438, que lo que hace es apuntalar el aseguramiento. La ministra Beatriz Londoño ha estado en juntas directivas del sector de la salud y ahora en el ministerio acompañó al ministro Santamaría. Tenemos el caso del doctor Conrado Gómez de Supersalud. Fue o es, no tengo la certeza, accionista de alguna empresa de negocios de la salud, accionista también a su vez de una EPS que no fue exitosa, pero ahí estuvo. Es además el doctor Conrado Adolfo Gómez, hermano de Francisco de Paula Gómez, el presidente de AFIDRO, que es a su vez la asociación de las transnacionales de los medicamentos, que tienen mucho que ver en todos estos dramas. El caso del doctor Juan Carlos Echeverri, ministro de Hacienda. Noticias 1, si no estoy mal, denunció que el doctor Juan Carlos Echeverri
había hecho un contrato con Saludcop, ¿sí? Un contrato por el que le pagaron 97 milloncitos de pesos para defender nada menos que la integración vertical. La señora esposa del doctor Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio Exterior. Lo que se sabe de este caso de la doctora Paola Vergara es que hasta septiembre del 2011, o sea, hasta después de posesionado su señor esposo como ministro, ella estaba en la nómina de Saludcop. El caso del doctor Germán Vargas Lleras, él en persona no, pero su hermano, el doctor Enrique Vargas Lleras, ha sido de la junta directiva de Saludcop prepagada, tuvo asesorías en Saludcop del orden de ingresos de 1.200 millones de pesos y fue el apoderado del doctor Carlos Palacino en el pleito del famoso cartel de la salud. Pero hay una última liebre que quiero mencionar porque es el caso del señor fiscal, el doctor Eduardo Montealegre. Tuvo contratos con Saludcop, 2006, 616 millones de pesos, 2007, 1.208 millones de pesos, 2008, 703 millones de pesos, estoy redondeando las cifras, 2009, 1.893 millones de pesos, 2010, 232 millones de pesos, 2011, 300 millones de pesos. Suma total, 4.953 millones de pesos, contratos del doctor Montealegre con Saludcop. El debate terminó con una proposición del presidente Juan Manuel Corzo de enviar las actas y el contenido del debate al fiscal general Eduardo Montealegre para que inicie acciones penales por corrupción en el sector. Precisamente el tema de las entidades prestadoras de salud fue central en la discusión en que órganos de fiscalización como la Contraloría no dudaron en llamar carteles de la salud. La crisis está en los intermediarios. Las EPS utilizan los recursos en financiar procesos distintos a la salud. Financiar partidos políticos, financiar equipos de fútbol y otra cantidad de actividades que no corresponden a la gran necesidad en salud que tiene nuestra gente. No convertir a los recursos de salud en las alcancías y en las trincheras de determinados sectores políticos. Aunque no se compromete con existencias de carteles en la salud, la Contralora afirma que hay irregularidades en el sistema casi que insalvables. Lo que encontramos aquí son unas prácticas que podrían ser atentatorias de la libre competencia y que le permiten a estos operadores de la salud, las EPS, no asumir el riesgo como correspondería dentro de un contrato de aseguramiento, sino trasladárselo al Estado. O se acaban las EPS o se les quita el manejo de los recursos. Esa es la disyuntiva. Las EPS, sean públicas o privadas, deben dedicarse únicamente a administrar el aseguramiento. Esto es, que ellos tengan que ver con lograr que la universalidad de ese aseguramiento se dé, pero que definitivamente no tengan ningún manejo de los recursos. Otros debates fueron los de la ineficacia y laxitud de la supersalud, quien no regula y mucho menos vigila. La superintendencia no debe ser la que dé la licencia para que se cree una EPS, debe ser el gobierno a través de planeación o el ministerio, porque después igualmente la superintendencia tiene que controlar a esa misma entidad que creó. Por lo anterior, se llegó a pedir la cabeza del Supersalud, a quien además le denunciaron ser hermano del presidente de AFIDRO. El superintendente se amaña a la norma que más le conviene, no se acoge a las normas de ley y busca un sistema que definitivamente hace grandes contrataciones con las empresas que están intervenidas, pero sus investigaciones no llegan a ninguna parte. Es hora de decirle al superintendente que es necesario renunciar porque no está dando los resultados en el ejercicio de su función. Ante estas acusaciones, el funcionario se defendió. Pero la superintendencia, como nunca antes, ha venido actuando de una manera muy enérgica. Actualmente hay 13 EPS intervenidas, 6 de ellas para liquidación. En el debate también se denunció que la ética de altos funcionarios del gobierno brilla por su ausencia. En unos casos han sido asesores de empresas de la salud y en otros contratistas de las mismas. El común denominador del debate fue la propuesta de cambio de modelo de la salud. ¿Qué piensan los senadores? Hicimos una encuesta y esto nos dijeron. Una actitud seria del gobierno nacional para cambiar y redireccionar el sistema, porque para todos es de público conocimiento de que el sistema de salud no está operando. No se ha podido resolver de fondo el tema de la salud colombiana es porque el modelo ha colapsado y se requiere un nuevo modelo. Entre todos podamos
trabajar unidos para mirar qué hay que cambiar y poder ir reestructurando este tema que es tan beneficioso para todos nosotros los colombianos. Que acabar de ajustar el modelo, que hicimos un esfuerzo inicial con la 1438. Aquí todo el mundo clama porque se modifique la ley 100, porque se revise lo que es el papel de las EPS. El sistema debe corregir los problemas que hoy tiene. La gente no aguanta más, la gente se nos está muriendo en los corredores, la gente todos los días más paseo de la muerte, todos los días menos atención. Familias en Acción será una política de Estado. La iniciativa propuesta por el senador Juan Lozano garantizará a los niños de Colombia subsidio de educación y nutrición, lejos de cualquier contaminación política. La ley busca proteger a las familias para que no sean víctimas de ningún tipo de manipulación política. No les podrán decir nunca más que si tienen uno u otro comportamiento político los sacan o los meten, o no los podrán asustar con que sus niños se van a quedar sin la educación y sin el soporte nutricional. Queda blindado por la ley, blindado para que reciban los recursos, blindado para que tengan nuevos servicios, blindado para que nunca se utilice políticamente. El autor de la ley asegura que no existirán más desvíos de los recursos otorgados a la nutrición y educación de los niños en Colombia. Esto garantiza que los recursos del Estado no se desvían ni para la farra, ni para la fiesta, ni para obras suntuarias, que van derechito a beneficiar a los niños. El presidente del partido de la U explicó que el proyecto define las condiciones de pago del programa y funcionamiento del mismo. Establecimos por ley la obligatoriedad de un pago bimestral, de tal manera que las familias tengan la certeza que cada 2 meses pueden recibir sus recursos, y se mantienen los controles sobre los niños para asegurar que van creciendo bien y que se mantienen en el sistema escolar. El programa Familias en Acción hoy tiene 2.050.000 beneficiarios, y con el proyecto se pretende ampliar este número y capacitar a los afiliados. Hoy en día llegamos a 1.100 municipios, faltan solamente 2 municipios de Baupés, en donde efectivamente la meta es que lleguen en los próximos meses. Este programa tiene que llegar a los 1.102 municipios que tiene Colombia. Para finales de julio se abrirán las inscripciones para familias de Sisbén 3, indígenas, desplazados, afrocolombianos y hogares en extrema pobreza con hijos menores de 18 años. Otra iniciativa que va camino a favorecer a estudiantes, población de adultos mayores y personas en situación de discapacidad con una tarifa diferencial en el transporte. El autor del proyecto aseguró que esta iniciativa representa un alivio para el bolsillo de los colombianos. Porque va a tocar la canasta familiar de estratos 1, 2 y 3 sobre todo. Un padre que tenga 4 hijos, que le va a aliviar la canasta familiar, que los va a mandar a la universidad, a los niños, a través de ese transporte, desde luego le va a alcanzar mucho más el sueldo. El subsidio de transporte público será solo para beneficiarios del Sisbén 1, 2 y 3 y contará con distintos porcentajes dependiendo la población. Se están hablando de unos porcentajes de 20 para los estudiantes, del 30 para el adulto mayor y de un 50 para las personas en grave discapacidad. La aplicación de este proyecto cambiaría la estructura en el sistema de transporte colombiano. Se verán más o menos reflejados en unos 7 departamentos del país, y obviamente tendrán que ajustarse estos operadores a la nueva reglamentación de la ley. Al proyecto le resta un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República. Senadores de la Comisión Quinta solicitaron al gobierno ser consecuente y baje los precios de la gasolina toda vez que el del petróleo cayó. Los colombianos esperan que el gobierno, así como mensualmente incrementa el galón de gasolina, justificado en los precios internacionales del barril, haga lo propio cuando estos costos bajan. Cuando el precio internacional del petróleo sube, acá a todos los usuarios nos suben el precio de la gasolina, pero cuando baja ya, aquí no baja. El senador Luis Fernando Velasco, quien ha propuesto en diversas oportunidades al gobierno que modifique la estructura con la que se liquida el galón de gasolina en Colombia, le envió una comunicación a los ministros de Hacienda y Minas con estadísticas que demuestran que sí se puede hacer el milagro de bajar el precio del combustible. El barril de petróleo llegó a estar a $145, la gasolina estaba a menos de 7.000 pesos, y hoy que el barril de petróleo está en $92, tenemos gasolina a más de 9.000 pesos. Hágame esa respuesta, deme esa respuesta, señor ministro de Hacienda, deme esa respuesta, señor ministro de Minas. En Colombia cobran el galón de gasolina a precio de gasolina importada, al igual que el etanol. A un paso de agotar la primera vuelta, el fuero militar llegará a la plenaria del Senado con varias modificaciones. Los detalles en la siguiente nota.
Como primera medida se establece un fuero carcelario especial para militares con el fin de aislarlos de los delincuentes comunes. Esta decisión no le gustó al senador Parmenio Cuellar. Eso no tiene sentido. No puede haber ningún privilegio porque viola el principio de igualdad. En Colombia existe un principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional. Otros, como el senador Jesús Ignacio García, apoyaron esta nueva figura. Como ellos tienen enfrentamientos regularmente con quienes están por fuera de la ley, pues es obvio de que no puedan estar en cárceles comunes y que tengan que estar o bien en las guarniciones militares o en cárceles especiales. El proyecto establece un fuero policial y se crea el Tribunal de Garantías, que pasó de 5 a 6 integrantes. También se dejó en claro que delitos nunca serán conocimiento de la justicia penal militar. En esa lista está el genocidio, los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos, la violencia sexual. Durante el debate el gobierno no permitió la aprobación de un artículo que facultaba al ejército para combatir el crimen organizado. El ejército no está instituido para perseguir a la delincuencia común. Las BACRIN hacen parte de la delincuencia común. Luego su persecución le corresponde a la Policía Nacional. La iniciativa también crea la Defensoría Técnica de los Militares con un fondo económico que dependerá del Ministerio de Defensa. La última acción de las FARC, en la que murieron 12 militares, provocó de los senadores una perentoria petición al gobierno de ejercer una mayor presión internacional para evitar que guerrilleros de las FARC delincan en Colombia y se refugien en Venezuela. Para varios senadores no hay duda de que la guerrilla de las FARC usa suelo venezolano para refugiarse del asedio de las fuerzas militares colombianas. Para mí Venezuela es el refugio de las FARC. Allá están tranquilos, varios frentes, varios guerrilleros. Se dice que hay 9 comandantes. Ellos cometen los delitos en la parte de Colombia y se refugian en la parte venezolana. Es una frontera muy extensa, muy grande. Es una frontera de más de 2.200 kilómetros. Hay evidencia de que están utilizando el territorio fronterizo y así lo ha manifestado la fuerza pública y hay que creerle y le creemos. Por lo tanto, el gobierno venezolano tiene que hacer control, hacer presencia. También dijeron que hace falta compromiso del vecino país para ayudar a combatir el terrorismo en la frontera venezolana. Lo que sí necesitamos es clarificar las cosas con Chávez, que nos diga de verdad y con sinceridad cuál es su posición frente a las FARC, si la va a seguir protegiendo o no. Los dos gobiernos se pongan de acuerdo y obviamente puedan darle seguridad a esos 2.200 kilómetros de frontera que existen entre los dos países. A ver si esos bandidos entienden, esos terroristas aprenden a no usar como burladero la frontera. Ojalá sean efectivos, esperemos a ver. Los senadores manifestaron que frente a estos casos se requiere presión internacional para ayudar a combatir a la insurgencia y evitar así que nuestros militares sigan siendo presa fácil de la guerrilla en regiones fronterizas. Finalmente, el debate sobre el secuestro del periodista francés por parte de las FARC se dio. El gobierno reconoció errores y planteó modificaciones en los protocolos para cubrir el conflicto armado. Senadores citantes a este debate arremetieron contra el gobierno y contra las fuerzas militares. Para ellos, el secuestro del periodista francés fue un error militar. Fue el ejército el que se los dio en bandeja de plata. Primer punto. Segundo, por andar buscando opiniones que llevaron al periodista, descuidaron la inteligencia militar y por andar buscando opinión hemos tenido un reversazo muy grande en el plano internacional. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se defendió, pero aceptó errores. Eso no debió ocurrir. El mundo ideal sería que eso no nos vuelva a ocurrir. Ojalá así sea. Pero en cambio a mí, que estaba ahí en el puesto de mando de las operaciones, me correspondía no salir ni a negar ni a explicar, sino solamente informar. Finalmente se habló de la importancia de que exista un nuevo protocolo para el cubrimiento de las operaciones militares. Si se va a hacer algo con respecto a protocolos, deben hacerlo los periodistas. Solo ellos pueden garantizar una neutralidad de vida. Al finalizar el debate, todos pidieron la liberación pronta de Romeo Langlois, ya que este no puede ser catalogado como prisionero de guerra. Una nota curiosa, una ley que fue aprobada hace 20 años no ha sido puesta en práctica. Esto llevó al senador Espíndola a partirle una torta para celebrar el anonimato en que está. Así mostraron su indignación militares y policías que por 20 años han estado esperando que el Ejecutivo cumpla con la ley. Somos los que le estamos dando en pocas palabras o en mucha la libertad o el sacrificio para nuestro país. ¿Por qué nos tienen estas condiciones tan precarias? Como el señor presidente, a 2 días de las votaciones, habernos reunido a todas las asociaciones a nivel nacional
y habernos prometido que si él era presidente, arreglaría el problema salarial de la fuerza pública y nunca se ha cumplido. El senador Edgar Espíndola le recordó al gobierno la deuda salarial tan alta que tiene con los miembros de la fuerza pública. Unos incrementos donde le reconocían la prima de actividad y que justificaban un equilibrio económico toda vez que en su momento, en 1992, pues no tenían unos estímulos económicos. Por el momento sube el número de demandas al gobierno por el incumplimiento de estos pagos a quienes dan la vida en defensa de los colombianos. 400 años cumplió Neiva. Ese onomástico será objeto de homenaje en el Congreso. El alcalde de Neiva manifestó que tras el recorte a las regalías, su ciudad se verá seriamente afectada en la inversión social. El recorte en lo que tiene que ver con régimen subsidiado en salud, hoy nos tocaría que suprimirle la prestación del servicio a 40.000 neivanos. Nos preocupa lo que tiene que ver con el servicio de transporte escolar y de restaurantes escolares. Cerca de 9.000 niños nos van a quedar sin transporte escolar y más de 29.000 nos quedarán sin restaurante escolar. Para senadores de esa región del país, este aniversario debe servir para que el Estado salde la deuda social con los neivanos. Con el despojo de las regalías a los entes productores, la región se vio muy afectada y los compromisos sociales quedaron al garete en temas de educación y salud, especialmente alimentación escolar, transporte escolar. A pesar de la agridulce celebración de los 400 años de Neiva, el alcalde Pedro Suárez invitó a los colombianos a pegarse la rodadita a la capital del Huila. Invitarlos a que se peguen la rodadita en el próximo San Pedro, donde vamos a tener expresiones culturales nuestras, las tradicionales fiestas sanpedrinas, con la presencia de reinas de todo el país. Y para nuestra despedida, un grupo de niños visitó las instalaciones del Congreso, todos ellos del Huila, y se llevaron una grata impresión. Tras un largo viaje de más de 8 horas, estudiantes del grado sexto del Colegio Minuto de Dios de Garzón, Huila, llegaron a Bogotá para conocer de cerca el Congreso de la República y en el Capitolio Nacional un experto guía los recibió. Qué bueno que ojalá todos los colegios del país lo hicieran para que los niños construyan su formación a través de una profunda convicción en la democracia y en las instituciones del país. Los pequeños disfrutaron la visita y dijeron tener claras sus prioridades legislativas. Yo trabajaría por ellos, por la salud, por un bienestar, porque tuvieran una educación buena y gratuita y pudieran salir adelante. También aprovecharon para enviar un mensaje a los niños del país. Que sean muy obedientes, que estudien, que pongan todo su empeño para que en un futuro estén aquí representando a Colombia. Tras la visita, los pequeños estudiantes regresaron felices a su región de origen. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con lo mejor de la información del Legislativo. Hasta entonces.